Generalmente las personas que estamos asociadas profesionalmente a las letras, tenemos una suerte de alergia hacia las matemáticas, pero más aún hacia la física y hacia la química. Por eso es frecuente que escucháramos sorprendidos que en los problemas, digamos, del curso de química, sea a nivel escolar o en la preparatoria, se nos dijera en condiciones ideales de presión y temperatura. O que en física se señalara que el rozamiento es igual a 0, o la rugosidad es igual a 0, o que la gravedad habría que redondearla a 10, ya no a 9.8, para que salga una cifra exacta. O cuando el problema de física tenía cuerdas o polea, se decía el peso es despreciable. Todo esto para poder concentrarnos solamente en la parte numérica, en la parte operativa. Ya cuando se sigue ingenierías, medicina, ahí es donde de alguna manera se toman en cuenta todos estos factores externos. Algo similar pasa en el derecho. Conocemos generalmente la regla que puede señalarla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o la decisión que pueda tener el Poder Judicial. Podemos conocer su exposición de motivos, podemos conocer cuáles son las razones, pero muchas veces los que desconocemos son esos factores externos. Es decir, todo aquello que de una u otra manera ha rodeado a quien ha tomado esa decisión. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y este es el programa 124 de Tribuna Constitucional. La decisión jurídica, el contexto de descubrimiento. Esta vez desde este oasis que existe acá en Lima que se llama Cieneguía. Tengan todos la más cordial bienvenida. La última sentencia paradigmática del Tribunal Constitucional hasta el momento de la grabación del presente programa es aquella que declaraba la constitucionalidad de las corridas de toros y las peleas gallísticas. Aparecerá eso con seguridad en la sentencia, es decir, la regla establecida determinando su constitucionalidad. También aparecerán las motivaciones que la mayoría ha determinado que esto sea así. Lo que nunca va a aparecer es lo que denominamos el contexto de descubrimiento, es decir, aquel sentimiento interno que va a tener cada uno de los magistrados acerca de lo que puede entender por tradición, de lo que puede entender por identidad cultural o lo que puede entender inclusive por sensibilidad que vienen a ser los argumentos de la minoría. Esto es siempre así en el derecho, esto no aparece, esto no lo conocemos y lleva generalmente a que cuando se estudie una determinada casuística se estudie o se desarrolle o se realice solamente de una manera superficial. Por ejemplo, en el conocido caso Marbury versus Madison, según Eduardo García de Enterría, la sentencia más importante de la Suprema Corte norteamericana de toda la historia. Conocemos el caso. Primero, se menciona como antecedente la sentencia que diera el juez Koch, allá por 1610 en el famoso caso Bonham's Case, según el cual este médico, Bonham, había estudiado en Oxford y en Cambridge y se negaba a la colegiatura médica. El colegio médico no solamente lo apremió, no solamente lo multó, no solamente propició su detención y luego salió libre mediante un habeas corpus, sino que la negativa de Bonham a colegiarse fue determinante en la decisión del juez Koch. Es decir, la ley natural, la constitución tradicional que tiene Inglaterra está por encima de la ley del Parlamento. Y esto, que de alguna manera el antecedente más importante que se tiene en el common law acerca del control de constitucionalidad, para la propia Inglaterra no tiene relieve. No significa un leading case para Inglaterra misma, porque luego el Parlamento se va a consolidar y la ley va a tener prácticamente la misma relevancia que la Constitución. Sin embargo, tenemos otra idea. Ya aterrizando en el mismo caso, Marbury versus Madison, es conocido el desarrollo de esta casuística. El presidente John Adams estaba al final de su gobierno en el epílogo y nombra 42 jueces. Estos jueces, por diferentes errores de notificación, no pueden llegar a juramentar cuando él aún es presidente y entonces asume la presidencia Thomas Jefferson. Cuando quieren juramentar ante Thomas Jefferson, recurren al secretario de Estado, Madison, y un grupo de jueces liderados por Marbury. Madison le dice que no, que debieron asumir el cargo durante la presidencia de Adams y que ahora no podrían hacerla con la de Jefferson.
Como decía la ley de los jueces, cuando había un problema de ellos había que recurrir directamente a la Suprema Corte. Aquella Suprema Corte estaba presidida por John Marshall, quien a su vez fue el ponente de este caso. Y él determinó 3 interrogantes. La primera, si el nombramiento había sido un nombramiento regular. La segunda, si debían o no debían entregarle las credenciales a estos jueces nombrados, el nuevo gobierno nombrado por el anterior gobierno. Y en tercer lugar, si la Suprema Corte norteamericana era competente para poder decidir este tema. Las primeras respuestas fueron afirmativas, sin embargo, no tuvieron eso peso en la decisión, porque la última señalaba que el artículo 3 de la Constitución, en su segunda sección, en su segundo párrafo, señalaba que la Corte Suprema de Justicia norteamericana solo tendría competencia para los casos de impugnación, para los casos de apelación y no de manera directa como señalaba la ley de jueces. De esto de acá nos queda la decisión, la prevalencia de la Constitución por sobre la ley, el nacimiento del control de constitucionalidad jurisdiccional de las leyes, que viene a ser, si quieren ustedes, el sedimento más importante, el basamento fundamental de lo que viene a ser el derecho constitucional, la supremacía constitucional. También nos queda de ello la posibilidad de que a partir de acá cualquiera de los jueces, no necesariamente la Corte Suprema, puede realizar este control de constitucionalidad. Sin embargo, conocemos, insisto, aquello, conocemos la regla, conocemos la decisión, conocemos cuáles son los fundamentos, las motivaciones por lo cual se prefiere la Constitución a la ley por primera vez a nivel nacional. A nivel estadual ya se había dado en Estados Unidos la preferencia de la Constitución del Estado por sobre la ley. Pero lo que desconocemos es todo lo que rodeó a esto, todo este ambiente político que rodea, que es lo que conocemos bajo el nombre de contexto de descubrimiento. En efecto, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, postula una reelección, pensando de que va a ser electo, nombra a John Marshall su secretario de Estado. Posteriormente pierde, por ello es que a Marshall lo nombra como magistrado de la Suprema Corte norteamericana. Adams entonces, en su desesperación, porque no tenga jueces contrarios a él, va a nombrar 42 jueces de su partido, 42 jueces federalistas casi en los últimos días de su mandato. Por eso la doctrina los conoce bajo el nombre de jueces de medianoche, incluido el mismo Marshall. Por ello, cuando se dan esos errores de notificación que hemos señalado, ya en la gestión de Jefferson, el secretario de Estado, Madison, señala: no señores, ustedes debieron de juramentar y las credenciales entregadas durante el gobierno de Adams. Por lo tanto, nosotros no los vamos a nombrar. Es más, el gobierno de Thomas Jefferson termina eliminando aquellas vacantes, aquellos juzgados que se habían creado. Todo esto, como ustedes pueden ver, ya sobrepasa el ámbito jurisdiccional y toma un fuerte tinte político. Ante esto, llega el caso a la Suprema Corte norteamericana, como lo hemos señalado, presentado por Marbury y otros jueces, y tiene que decidir John Marshall. Entonces John Marshall se ve entre la espada y la pared, porque sí, resolvía a favor, como debía ser, que los jueces habían sido debidamente nombrados, las credenciales entregadas por el Parlamento y que ahora debían ser nombrados en el gobierno de Jefferson, lo iban a acusar de que él, al ser federalista, había favorecido a los jueces federalistas. Finalmente, él también era un juez de medianoche. Por el otro lado, si resolvía lo contrario, es decir, a favor de los republicanos, que estos jueces que faltaban ser nombrados no sean nombrados y que ahora Jefferson nombrara a sus propios jueces, lo iban a acusar de traidor. De tal manera que al encontrarse entre estos dos fuegos, finalmente va a optar por lo que algunos historiadores llaman la tangente. Es decir, va a señalar, amparándose en la Constitución, claro está, de que la Suprema Corte no es competente para conocer este caso. De tal manera que esta carga entre fallar a favor de su partido, los federados, o a favor de los enemigos políticos, los republicanos, se quita el peso de encima, aplicando por primera vez la Constitución por encima de la ley. Cosas como esta, para nada, en lo absoluto, pretenden desautorizar, empalidecer o desvirtuar una decisión tan importante. El propósito de este programa es hacer ver que finalmente en la aplicación del derecho, sobre todo
cuando se trata de decisiones trascendentes, no hay condiciones ideales de presión y temperatura. No existe el rozamiento o la rugosidad igual a cero, y ningún peso es despreciable. Se desarrolla con todos los elementos, inclusive algunos contaminantes, que da la realidad. A eso se llama el contexto de descubrimiento de la decisión jurídica. De esta forma, estamos llegando a la parte final de este programa dedicado a una parcela de la argumentación jurídica, el contexto de descubrimiento de la decisión jurídica. Nos reencontramos en el siguiente programa, donde volveremos al derecho constitucional y procesal constitucional. En efecto, tocaremos el Tribunal Constitucional, nuevo poder del Estado. Hasta entonces.